¿Cómo les va, mis queridos amigos y hermanos? Ya estamos en la clase número 7. ¿Cómo están pasando los días? Seguimos aprendiendo la palabra de Dios y seguimos profundizando a través de esta guía que se llama La Fe de Jesús. Como habíamos mencionado en la clase anterior, acá vamos a tener más de 20 temas por los cuales podemos profundizar, o mejor dicho, comenzar a profundizar y entender la palabra de Dios. Hoy nos toca el tema número 7, como dijimos, que tiene por título ¿Realmente volverá Jesús? Es una pregunta importante. Muchas personas, aún cristianas, ven como lejano eso, como que es una fábula. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Como siempre, si estás viendo por primera vez este video, te invito a que vayas y busques el tema número 1 de la fe de Jesús, que está en este canal. Así que antes de comenzar a estudiar la palabra de Dios, ¿qué te parece si buscamos al Señor a través de la oración para que Él nos pueda iluminar y de esa forma nosotros podemos entender correctamente lo que dice su palabra? Así que te invito ahí donde estés a que inclines tu rostro y busquemos en oración al Señor. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos estás dando, Señor, que podemos estudiar tu palabra. Y ahora que vamos a estudiar de la segunda venida de Jesús, te queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar el estudio de hoy, que tiene por título ¿Realmente volverá Jesús? El estudio número 7, y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esta enseñanza tan importante. Así que vamos a ver qué enseña la Biblia acerca de la segunda venida de Cristo. Jesús promete volver. Entonces la primera pregunta dice, ¿qué maravillosa promesa hizo Jesús? Tenemos que buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 14, los versículos 1, 2 y 3 vamos a leer. Juan está en el Nuevo Testamento, es el cuarto libro, así que creo que ustedes ya están más rápidos, que lo pueden buscar, así que vamos a leer rápidamente a ver qué nos dice el Evangelio de Juan. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. La pregunta era, ¿qué maravillosa promesa hizo Jesús? Que nos ama, que nos ayuda. Es verdad todo eso, el Señor nos ama, nos ayuda, pero en este caso, en este texto que leímos, dice que vendrá otra vez. Esa es la respuesta correcta, vendrá otra vez. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo debemos considerar esta promesa que Jesús va a volver? Tenemos que buscar a Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito se encuentra en el Nuevo Testamento, después de Primera, Segunda de Tesalonicenses, Primera, Segunda de Timoteo, y después viene Tito. Tito, capítulo 2, versículo 13. Dice así, mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La pregunta era, ¿cómo debemos considerar esta promesa? ¿Interesante, sin importancia o bendita? Dice bendita esperanza. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Pasemos a la tercera pregunta. ¿En qué forma regresará Jesús? Para eso tenemos que buscar en Mateo, capítulo 24, en el versículo 30. Dice así, y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán,
y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y grande majestad, o gloria, dice algunas versiones. Por lo tanto, la pregunta era, ¿en qué forma regresará Jesús? ¿Será de forma invisible? Hay muchas religiones que dicen que Jesús ya vino, que está acá en la tierra desde 1914, cuando se produjo la Primera Guerra Mundial. Y por eso, como consecuencia de que Jesús vino a esta tierra, Satanás comenzó a desatar las guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Vendrá como un líder? Leímos en el texto que dice que vendrá en las nubes con gloria y poder. Esa es la respuesta correcta. Vendrá en las nubes con gloria y poder. Continuemos en la cuarta pregunta. Ahora, hay muchos que dicen que Jesús va a venir de forma invisible. Ahora la pregunta es, ¿cuántos verán su glorioso advenimiento? Tenemos que ir al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Dice así: mirad que viene con las nubes, recién lo leíamos, y todo ojo lo verá. Noten, todo ojo lo verá. Entonces, la pregunta era, ¿cuántos verán su glorioso advenimiento? ¿Solo los que tienen fe? ¿Algunos o todos? La respuesta es todos, absolutamente todos. Sigamos, noten cómo vamos avanzando. Quinta pregunta, ¿cuál es el propósito de la venida de Jesús? Es decir, ¿para qué va a venir Jesús? Otra vez, Mateo capítulo 16, versículo 17. Dice esto, porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. La pregunta es, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué es la venida de Jesús? Y la respuesta es para recompensar a cada uno según sus obras, es decir, según lo que hayamos hecho. Los que son malos van a recibir su condenación, su paga. Y los que son buenos, vida eterna en Cristo Jesús. Continuemos. Sexta pregunta. Ahora, Jesús viene a buscarnos. ¿Y qué sucede con las personas que están muertas? ¿Qué va a suceder con los muertos justos? Tenemos que ir a la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, los versículos 13, 14, 15 y 16. Vamos a leer. Dice así. Versículo 13. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Interesante que Jesús está comparando a la muerte como el sueño. Eso lo vamos a estudiar, falta poquito, en la clase número 9 con respecto a la muerte. Pero noten, Pablo está comparando a los muertos como los que duermen, para que no os entristezcáis, como los que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó y que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, es decir, a los muertos. Porque por eso os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, es decir, no nos vamos a adelantar a los que durmieron, es decir, a los que están muertos. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué sucederá con los muertos justos? Resucitarán primero. Ahora, interesante. Una pregunta que nos podemos hacer, si los muertos, cuando mueren, el alma se va donde está Dios, ¿por qué va a venir a resucitarlos si ya están con el Señor en el cielo? Noten, Él va a venir a resucitar a los que murieron confiando en Él.
Sería contradictorio, ¿no? Estar en el cielo y después que vamos a resucitar tu cuerpo para que otra vez tu alma esté dentro del cuerpo. Es medio raro, ¿no? Medio confuso. Noten que el cristianismo, la base del cristianismo es la resurrección. El Señor Jesucristo, cuando murió, interesante, no menciona en ningún lado que se fue al cielo. Después que resucitó, se encontró con María y le dijo, no me toques porque aún no he subido al cielo. Después de ese encuentro, el Señor se fue al cielo, volvió, estuvo 40 días con sus discípulos y después ascendió al cielo. Pero noten, el Señor Jesucristo cuando se topó con María le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Continuemos, interesante eso. Séptima pregunta. Ahora, ¿qué ocurrirá con todos los justos? Porque vimos que resucitaron los muertos justos. ¿Y ahora qué pasa con los vivos? Ahí en el mismo capítulo, el versículo 17, dice esto. Luego nosotros, los que vivamos, los que están vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que estaban muertos y resucitaron. Interesante, ¿no? Junto con ellos en las nubes. Noten, lo que va a pasar es esto. El pueblo de Dios, permítame que voy a buscar algo para ejemplificar. ¿Ven esta virome? Los muertos están en la tumba. Y cuando viene Jesús hay personas que están vivas. Cuando viene el Señor dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora hay dos grupos, los que estaban vivos y los que estaban muertos. O los que están vivos, mejor, los que están vivos y los que estaban muertos. Juntos con ellos, dice Pablo, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Noten interesante, dos grupos. Los que estaban muertos resucitan, los que estaban vivos juntos son arrebatados. Y en ningún momento dice que va a ser invisible el rapto secreto como esa doctrina que están enseñando, que de golpe va a desaparecer la gente. Según este texto, serán arrebatados, exactamente, pero vivos y muertos, que resucitan, porque el contexto lo estábamos leyendo. Noten lo que decía anteriormente el otro, el 16, porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y sigue el texto, vamos a avanzar. Luego nosotros, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos. Serán llevados, ¿a dónde? Al cielo para estar con el Señor. Por lo tanto, ¿qué ocurrirá con todos los justos? La respuesta es, serán arrebatados, vivos, los que están vivos, y los muertos que son resucitados, y son llevados al cielo por toda la eternidad. Es otra pregunta interesante. Resulta que la Biblia nos da un periodo, bueno, no me voy a adelantar, les voy a dejar picando eso. Hay un periodo, no vamos a estar toda la eternidad en el cielo, pero eso lo vamos a ver en otra lección. Así que, vamos a resumir lo que vimos hasta ahora. Jesús promete volver. ¿Qué maravillosa promesa hizo Jesús? Que vendrá otra vez, Él viene a buscarnos a nosotros. ¿Cómo debemos considerar esa promesa que Él iba a volver? Una bendita esperanza, habíamos leído. ¿En qué forma regresará Jesús? ¿Será en forma invisible, como un líder? No, dice en las nubes, con gloria y con gran poder. ¿Cuántos verán su glorioso advenimiento? ¿Solo los que tienen fe? No, dice que todos, absolutamente todos, van a ver eso. Y los muertos van a ver eso, porque dice la Biblia que Jesús en el juicio, cuando lo estaban enjuiciando, le dijo a los fariseos, ustedes me verán cuando yo venga con gran poder y gloria. Esas personas van a resucitar, van a ver la segunda venida de Jesús, como Él lo dijo, y van a volver a morir. Por lo tanto, todos, absolutamente todos van a ver, y los impíos después de eso van a ser fulminados por la gloria de Dios y van a morir. ¿Cuál es el propósito de la venida de Jesús? Recompensar a cada persona según lo que haya hecho, según sus obras. ¿Qué sucederá con los muertos justos?
ellos van a resucitar primero. Interesante. Dice que resucitarán primero, dice. Eso significa que hay una resurrección, una segunda resurrección. ¿Y cuándo va a ocurrir esa resurrección? Bueno, vamos a verlo en otra lección también eso, muy interesante. Séptima pregunta, ¿qué ocurrirá con todos los justos, los que estaban muertos, que fueron resucitados y los que están vivos? Serán arrebatados de la tierra y van a ir al cielo a vivir por un periodo de tiempo. Ahora, perdón, vamos a dialogar un segundito. Si nosotros leemos lo que dice en Hebreos capítulo 9, versículo 28, vamos a buscar en la Biblia, 9, 28. Mire lo que dice. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Jesús vino a la tierra, murió para llevar nuestros pecados. Por lo tanto, dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Noten, la primera vez vino a salvarnos del pecado, pero ahora viene a buscarnos por segunda vez, pero sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Interesante ese contexto. Ahora, ¿qué siente al saber que menciona que ya vino por primera vez y que aparecerá por segunda vez? ¿Qué siento yo eso? Noten, el Señor Jesucristo vino a la tierra, vivió como hombre, murió y pagó la deuda del pecado. Así como vino una vez, en su primera venida, dice que va a volver sin relación con el pecado, pero ahora viene a salvarnos, a rescatarnos. ¿Qué siento yo al comprender eso? Te pido que puedas escribir esa respuesta. Está acá en la hojita, en la parte más amarilla. Por lo tanto, sugerencias para prepararnos para la segunda venida de Cristo. A ver, ¿qué sugerencias podemos encontrar? Punto número 1. Desear y amar la venida de Jesús. Saben que hay mucha gente que está muy, pero muy ansiosa de que venga Jesús para que pueda terminar con el sufrimiento, con el dolor, con la muerte. Y esas personas desean y aman la venida de Jesús. Quiere que ya venga. Por lo tanto, te hago una pregunta. ¿Deseas y amas la segunda venida de Jesús? Espero que puedas colocar en el casillero donde dice sí, deseo y amo la venida de Jesús. Ahora, si yo deseo y amo la segunda venida de Jesús, debo prepararme para estar listo. Me tengo que preparar. ¿Cómo? Para eso estamos estudiando la Biblia. Tenemos que estudiar su palabra, que es lo que estamos haciendo, debemos orar, estar en comunión. Y esa es una forma para estar listo para cuando Él venga. Así que, ¿quieres prepararte y estar listo para la segunda venida de Jesús? Te invito a que puedas colocar en ese casillero donde dice sí. Y tercera y última, debemos ayudar en la predicación del Evangelio. Debemos compartir esta bendita esperanza. Hay mucha gente que no tiene esperanza, que está angustiada por lo que está pasando en el mundo. Creo que es el momento de nosotros presentarles a las personas, Cristo va a volver a la tierra y va a poner fin al pecado, a la muerte y al dolor y al sufrimiento. ¿Qué persona en el mundo quiere seguir sufriendo? Creo que ninguna. Y la solución es la segunda venida de Jesús. Pero nosotros debemos ayudar en la predicación del Evangelio. Y ustedes me pueden decir, pero pastor, yo no sé predicar, no hace falta. Simplemente hablarle a las personas, mira, aprendí esto en esta hojita.
y me trajo alivio, esperanza, consuelo. Estoy estudiando la Biblia. Eso es predicar. ¿Te gustaría ayudar en la predicación del Evangelio? Noten que es fácil, no es complicado. No todos tienen la facultad de pararse desde el púlpito y predicar, pero todos pueden compartir lo que el Señor hizo en su vida. Y de esa forma, al hablar de lo que hizo el Señor en nuestra vida, estamos predicando el Evangelio. ¿Quieres ayudar en la predicación del Evangelio? Te invito a que puedas colocar el casillero donde dice sí. Por lo tanto, llegó el momento del compromiso de fe, que está acá abajo. Dice así: después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: creo en el segundo advenimiento de Jesús. ¿Crees? Quiero prepararme para estar con Él en el cielo. ¿Quieres estar con Cristo en el cielo? Te invito a que puedas colocar tu nombre y la fecha del día de hoy, y que quede registrado que hoy decidiste esperar y prepararte para la segunda venida de Jesús. Como siempre, te invito a que puedas colocar tu nombre. Yo coloqué mi nombre y la fecha de hoy. Estamos estudiando y hemos terminado el estudio. Como siempre, atrás de la hojita tenemos la parte donde podemos profundizar nuestra fe en Jesús. Y acá hay más puntos donde podemos estudiar, profundizar más la palabra de Dios. Y como siempre, acá tenemos la parte donde podemos alimentar nuestra fe, que se divide en la comunión, en la relación y en la misión. Básicamente es eso. La comunión es el estudio de la Biblia y la oración. La relación es con los demás. Y la misión es predicar. La relación más que nada tiene que ver es juntarme con esa persona que me pasó el link para estudiar la palabra de Dios. Nutrirme junto con esa persona. Y la misión es justamente lo que mencionábamos hoy, compartir. No cuesta mucho. Noten, hemos terminado otra clase más, la clase número 7. Te invito a que sigas estudiando, a que no aflojes. Hay muchas cosas más que vamos a seguir estudiando. Así que miren, la próxima semana vamos a estar estudiando cómo saber cuándo es pronto, es decir, cuándo va a venir el Señor Jesucristo. Te invito a que te conectes el próximo jueves a las 17 horas, donde vamos a estudiar la palabra de Dios. Te mando un fuerte abrazo y vamos a estar orando por ti para que el Señor pueda iluminarte. Que el Señor Jesús te bendiga. Te espero en la próxima clase.